¿Alguna vez fuiste a un circo de animales? Yo sí, y es de las cosas más horribles que he presenciado. Pero eso no terminó ahí. El elefante de 5 toneladas corrió hacia él y aplastó su cabeza con una pata. Cuando estaba chiquita mi mamá me llevó en muchas ocasiones a circos y recuerdo una en particular que me marcó para siempre. En esta función presentaban a una osita que tenía un moño gigantesco rosa, caminaba sobre una pelota, o bueno, más bien se paraba sobre una pelota. Y recuerdo que la persona que la guiaba, que le ordenaba hacer estos trucos, era un payaso. Todo mal hasta aquí. Mientras hacían el show llegó una parte en la que el oso no podía pararse en la pelota, como que se caía, se resbalaba. Y jamás se me va a olvidar cómo ese payaso le pegaba como con un tipo de vara muy fuerte para que se lograra parar en la pelota. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu peor experiencia en un circo con animales. Estoy tan en desacuerdo con los shows que utilizan animales en donde sea. Circos, atracciones de feria, shows de magia, lugares como Tailandia en donde puedes tomarte fotos con tigres drogados y ni hablar de parques acuáticos como este, lo odio. Así que cuando conocí esta historia dije, Tengo que hablar de ella. y la encontré gracias a otro video que quizás ya hayas visto. Está en mi canal y es de un elefante llamado Topsy. Mientras investigaba sobre este caso, encontré el caso del elefante Mary, un caso que sucedió años después del de Topsy y que es igual de horrible. En honor a Mary les voy a enseñar la playera que traigo hoy. Padrísimo. En 1916, en Estados Unidos, Charles Spark y su mujer Addie eran los propietarios de un circo ambulante. Este circo era muy famoso en la época. Se llamaba Sparks World Famous Show. Este circo era como el típico circo de película, como el circo de Dumbo. Ellos se desplazaban en tren. Habían presentado su show en diferentes pueblos y ciudades por más de 2 décadas. Era el show, el circo que las ciudades y los pueblos esperaban cada año. Su tren era muy grande, más grande que el de un circo promedio, tenía 15 vagones propios. Su show tenía distintos números con animales y entre estos animales había 5 elefantes, una de ellas llamada Mary, una hembra de elefante asiático, la atracción más popular del circo, pues se anunciaba como el animal más pesado del mundo, pesando 5 toneladas y además era especial porque había sido el primer elefante que habían comprado en 1896. Era la única de sus elefantes que sabía tocar el piano y usar un bate de béisbol. Mary era mucho más que solo un número para los Sparks, porque la compraron cuando era tan solo un cachorro, así que para ellos era más como la mascota de la familia, o un miembro más de la familia. Digamos la mascota, porque a un miembro sería difícil hacer lo que ellos hicieron, incluso a una mascota, pero bueno, dejémoslo en que era importante para ellos. Ella nunca les había causado ningún tipo de problema. De hecho, este circo se caracterizaba por ofrecer un trato muy bueno para sus animales, y de hecho, una de sus especificaciones al contratar a alguien que fuera a tener interacción con estos animales era que exigían lo mismo, exigían respeto para los animales y que los cuidaran tan bien como ellos lo hacían. A finales del verano de 1916, el circo llegó a Tennessee. Al llegar a Tennessee ocurrió un evento que cambiaría la historia de este circo para siempre. El cuidador de los elefantes renunció, específicamente el cuidador de la elefante Mary. Así que tuvieron que ponerle un sustituto de emergencia, porque como les decía, este show era grande y era un show ambulante, lo que significa que solo estarían ahí por un par de días. Las personas esperaban todo el año para que este circo visitara su pueblo o su ciudad. Así que los Sparks no querían decepcionar. Contrataron como cuidador temporal de la elefante Mary a un trabajador de un hotel, un tipo al que todos llamaban Red. Su nombre era Walter Eldridge. Esta persona en realidad era una persona con bajos recursos, era homeless, necesitaba el trabajo y los Sparks decidieron darle una oportunidad. En ese momento no había como un reglamento o un protocolo a seguir para contratar a un cuidador de un animal exótico. Realmente era un empleo muy informal. El 11 de septiembre fue el primer día de Red como cuidador de Mary y el último. La rutina normal de un cuidador de elefante de este circo era que entre función y función, los cuidadores se encargaban de sacar a los elefantes de la carpa en donde se hacía el show y los conducían hacia su bebedero de agua, que en esta ocasión en Tennessee donde se encontraban estaba cruzando la calle. Ellos permitían que la multitud viera a estos elefantes tomando agua, refrescándose y después los llevaban de regreso a la carpa. Y abro este paréntesis para explicar el escenario de esta situación. El circo era un gran evento, como ya lo dejamos claro muchas veces. Las personas aprovechaban y hacían una feria alrededor del circo, en donde vendían comida, ponían juegos de azar. El descanso de Mary había terminado y Red la tomó para dirigirla de nuevo a la carpa. Cruzaron la calle y en el camino la elefanta Mary vio una sandía partida a la mitad en uno de los puestos. A Mary le gustaba mucho la sandía. Era un premio que los Sparks
Sparks constantemente le daban al realizar sus trucos. Obviamente ella reconoció la fruta de inmediato y se acercó tranquilamente al puesto con la intención de comérsela. Red, al tener muy poca información y al tener entendido que los animales no debían de comer nada que no proviniera del circo de ellos, quiso impedírselo. Por protocolo del circo, los cuidadores tenían que llevar con ellos un gancho de metal para guiar al animal en caso de que éste se desviara un poco del camino o hiciera algo impropio. La piel de los elefantes es muy gruesa. Este gancho realmente no les hacía daño porque tampoco es como que los agarraban a palazos. Solo tenían que darles un pequeño empujón para guiarlos, como lo que haces con los caballos. El problema fue que era el primer día de este hombre que no sabía, 1, que no tenía que golpearla fuerte, 2, no toda la piel del elefante es igual de gruesa. De hecho, como podrás imaginar, las orejas del elefante, y esto lo mencioné en el otro video, son sensibles. Y adivinen en dónde la golpeó. Así es, en la cabeza, en una de sus orejas. Mary, al ser un elefante que no sufría maltrato, que había sido criado como una mascota, como parte de la familia, que había recibido amor y buenos cuidados, se molestó. Lo sintió como un ataque y trató de defenderse, así que ella tomó a Red con su trompa y lo lanzó. Pero eso no terminó ahí. Después, el elefante de 5 toneladas corrió hacia él y aplastó su cabeza con una pata, mientras decenas de personas que se encontraban en ese lugar observaban todo. Red murió a causa de esto. Un hombre del lugar que iba armado sacó su revólver y le disparó a Mary, pero esto no fue suficiente para terminar con su vida, ya que, como les decía, la piel de un elefante es realmente gruesa, pero sí terminó bastante herida, además de que obviamente esto la alteró más. Y ahí es cuando su dueño, Charles Sparks, intervino y fue el único que logró tranquilizarla lo suficiente como para sacarla de ese lugar, apartarla de ahí. Al poco tiempo de este suceso, el sheriff del pueblo retuvo a Mary diciendo que era un animal muy peligroso como para estar en un circo, y la encadenó afuera de la comisaría. A las personas nos gusta el chisme, esa es la verdad, y chismes sobre este suceso comenzaron a circular. Las personas decían que los Sparks en realidad habían comprado a Mary cuando tenía 4 años de edad y que la habían comprado porque la elefanta había matado a uno de sus cuidadores y debido a esto la habían conseguido en un muy buen precio. Historia que los Sparks negaron, ya que, como les decía, ellos siempre sostuvieron que la tuvieron desde cachorro. El alcalde de la ciudad, para mantener a todos felices, y con todos me refiero a el pueblo, que exigía justicia, decidió que la única opción era sacrificar al elefante. Los Sparks, por supuesto, al principio se negaron y ofrecieron alternativas, como por ejemplo que Mary dejara de presentarse en los shows, pero como les decía, el pueblo exigía justicia. Y el alcalde les advirtió que si esto no ocurría, si no la sacrificaban, la voz correría y que su show iba a adquirir una mala reputación y por ende las personas dejarían de ir. Así que los Sparks, temiendo por el futuro de su circo, accedieron a sacrificar a Mary, con la condición de que fuera de la manera menos dolorosa para el animal. Hacer esto, sacrificarla, tardó mucho más de lo que ellos esperaban, porque tenían un gran problema. No sabían cómo terminar con la vida de un animal de 5 toneladas. Su primera idea fue matar a Mary con un rifle potente, pero como el tiro tenía que ser extremadamente preciso para que el animal no sufriera, además de que si fallaban el elefante podía alterarse como lo había hecho la última vez y causaría otro accidente, decidieron mejor descartar esta opción. Su segunda idea era envenenarla, pero los Sparks explicaron que la dosis que Mary requería para envenenarla y lograr terminar con su vida de manera rápida era la equivalente a la de 80 personas. O sea, sería una dosis grande y ella no iba a comer nada que pareciera extraño. Los animales son más inteligentes de lo que crees y los elefantes son uno de los animales más inteligentes que hay en el mundo. Al buscar respuestas encontraron algo muy interesante. Resulta que Mary no era el primer elefante que había causado muertes en el país. 13 años antes habían ejecutado a un elefante en la ciudad de Nueva York, Topsy, quien había cometido 3 homicidios. Una ejecución importante en la historia porque Thomas Alva Edison había tenido una participación importante. Una razón más para odiar a este personaje. Este caso, como les decía, se los conté en un video anterior, así que si quieren conocer esa historia se las voy a dejar por aquí y al final de este video. Vayan a verlo cuando quieran, no hay prisa, ahí está, no se va a ir a ninguna parte. Pero bueno, les resumo lo que ocurrió con Topsy porque sí se los tengo que spoilear para explicar lo que pasó con Mary. La tercera opción que el sheriff pondría sobre la mesa para los Sparks era terminar con la vida de Mary de la misma forma
forma que ellos terminaron con la vida de Topsy. En resumen, Edison había creado un mecanismo, una plancha electrificada. Esta tenía la función de una silla eléctrica. Le daba una carga tan potente al elefante que este moriría al instante. Pero había un problema, una vez más. En ninguna localidad cercana se producía la potencia eléctrica suficiente como para llevar a cabo este plan. Otro tonto plan en el que pensaron fue en amarrar al elefante de sus extremidades, las dos patas traseras y las dos patas delanteras a una locomotora y que las locomotoras avanzaran en lados contrarios y así desmembrar al animal. Opción que los Sparks por supuesto rechazaron de inmediato, ya que esto sería súper doloroso para el animal y horrible para cualquiera de presenciar. Las autoridades se estaban quedando sin ideas. ¿Qué podían usar para matar a un elefante? Y entonces pensaron en una grúa, algo de lo que sí disponían en localidades cercanas para el mantenimiento de la red ferroviaria, y así decidieron que iban a ahorcarla. El ahorcamiento, como ellos lo explicaban, se iba a efectuar de una manera simple. Rodearían el cuello de Mary con una cadena, después la grúa levantaría al animal y debido a su gran peso ellos esperaban que la muerte fuera rápida. Los Sparks accedieron. El día de este horrible evento llegó. Mary fue conducida hacia las vías. Ya en el lugar, la encadenaron de una de las patas con una gruesa cadena ferroviaria al suelo, para evitar que, si se ponía nerviosa, causara otra tragedia. Porque en el lugar había una multitud de curiosos que habían asistido para ver su ejecución. En fin, pusieron la otra cadena en su cuello y la grúa comenzó a levantarla en el aire, tirando de la cadena de su cuello. Pero como ya lo vimos, estas personas no eran lo suficientemente inteligentes. Nadie tomó en cuenta que la cadena que la unía de la pata al suelo era demasiado corta. Así que cuando la grúa levantó al elefante por el cuello en el aire, la cadena de la pata impidió que pudiera seguir levantándola a partir de cierta altura. La pobre Mary estaba siendo jalada con muchísima fuerza de extremo a extremo, como si quisieran partirla en dos, desmembrarla, justo como un plan que ya se había rechazado porque iba a ser demasiado doloroso. Se escuchó un fuerte crujido. Tontamente ellos creyeron que el crujido provenía de su pata de la cadena que estaba a punto de romperse, así que continuaron jalando. Y a los pocos segundos se dieron cuenta que el sonido no era de la cadena, eran los tendones de su pata desgarrándose. Pero ¿qué creen? Continuaron jalándola. Y entonces se escuchó un segundo crujido. La cadena de la grúa, la que sostenía su cuello, se partió, dejando caer al elefante de 5 toneladas agonizando de dolor al suelo. Mary quedó inmóvil después de la caída. Estaba en shock y bastante lastimada como para armar un escándalo, además de que su naturaleza no era agresiva. Probablemente en ese momento estaba más asustada que nada. Hasta los más morbosos espectadores que minutos antes estaban aclamando por justicia empezaron a sentirse horrorizados por tal espectáculo. El ahorcamiento de por sí ya era cruel, pero esto era horrible e inesperado. Estaban torturándola hasta morir. Mary todavía estaba en shock cuando las autoridades a toda prisa buscaron otra cadena para atar a la grúa. Después de algunos minutos la encontraron. Mary aún estaba en el suelo, inmóvil, mientras ellos cambiaban la cadena de su cuello y cortaban la de su pata. Volvieron a proceder al ahorcamiento y esta vez sí la levantaron por completo. Mary murió al poco tiempo. Su cuerpo fue examinado ese mismo día por un veterinario. Este veterinario notó algo interesante. Mary tenía una infección en uno de sus dientes, un diente que estaba roto y que parecía algo reciente. La teoría fue que Red, este cuidador inexperto, también la había golpeado justo ahí, lo que demostraba que el golpe que le estaba dando era demasiado fuerte y en lugares delicados, razón por la que Mary obviamente reaccionó así. Mary fue el primer elefante en ser ahorcado en Estados Unidos y el último, al menos tenemos eso. La noticia dio vuelta al mundo y después de un tiempo y de muchas críticas, el pueblo y sus autoridades se sintieron tan avergonzados por este acto tan inhumano y quisieron cubrir el hecho de que eran unos incivilizados, propagando por los medios que estas fotos y estas pruebas de lo que habían hecho eran falsas. Sin embargo, existían testigos, sobre todo los Sparks, quienes se arrepintieron de esta decisión el resto de sus días. Mary fue enterrada justo en ese lugar en donde procedieron a terminar con su vida. Y aunque no lo creas, en repetidas ocasiones muchas personas han intentado excavar para obtener sus restos y para exhibir su esqueleto como una curiosidad. Pero como les decía, esta es una historia que al pueblo para nada le enorgullece, por lo que las peticiones de excavar, extraer los restos y exhibirlos han sido negadas y seguirán siéndolo. Comenta un emoji de elefante si llegaste hasta esta parte del video y cuéntame de quién crees que haya sido la culpa. ¿De los Sparks por contratar a alguien inexperto? ¿Del inexperto
por hacer algo tan incoherente, del sheriff del pueblo por ser tan inhumano, o del pueblo por exigir una justicia que no tenía ni pies ni cabeza. Déjamelo en los comentarios y yo te veo en el próximo video.